Soy creyente desde niño y decidí servir al Señor toda mi vida. Asistí a la escuela de teología durante 3 años, donde acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Al aceptar el Evangelio, quise compartir la buena noticia del retorno del Señor con mi padre. Él era un diácono en una iglesia local, conocedor de la Biblia, servidor del Señor, muy cordial con el prójimo, un cristiano devoto. Imaginé que, al saber del regreso del Señor, lo aceptaría con gusto. Cuando volvió a casa aquella noche, yo le dije: el Señor Jesús que esperábamos ha regresado. Expresa verdades y hace la obra del juicio empezando por la casa de Dios. Aceptemos su obra de los últimos días para purificarnos y entrar al reino. Sí. Para mi sorpresa, me aconsejó que la Biblia profetiza que falsos cristos engañarán en los últimos días. Ten cuidado y mantente en guardia. Y me preguntó: ¿hay base bíblica que diga lo del regreso del Señor y la obra del juicio? Si no la hay, no te dejes engañar. Saqué una Biblia y dije: claro que sí la hay. Hay al menos 200 versículos de la venida del Señor para llevar a cabo su juicio. Tales como: pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Y en Juan dice: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Sí. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Y en 1 Pedro dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Amén. Esto demuestra que el Señor se hace carne en los últimos días para expresar la verdad y hacer su obra del juicio. Respondió: ¿se hace carne? Acabo de ver que en la Biblia dice que vendrá sobre una nube. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. No he visto en la Biblia nada sobre la venida del Señor en carne y hueso. No es posible que haga obra de juicio en carne y hueso. Compartí esta comunicación. Hay muchas profecías sobre la venida del Señor. No solo que vendrá en una nube, sino también que se encarnará en secreto. Tal como el Señor Jesús dijo: vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. He aquí, vengo como ladrón. Y Lucas 17, 24, 25 dice: porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Amén. El Señor Jesús mencionó la venida del Hijo del Hombre muchas veces, y en todas se refirió a la venida del Señor hecho carne. Exacto. Si limitamos su venida a que llegará en una nube, ¿cómo se podrían cumplir esas profecías de que vendrá en secreto? Es cierto. El Señor llegará en 2 formas en los últimos días. Primero se encarnará y vendrá en secreto para hacer la obra del juicio, empezando por la casa de Dios. Después llegará en una nube y aparecerá ante todos los pueblos. Así es. Si no observamos las profecías que dicen que Él vendrá en secreto, sino solo las que dicen que llegará en una nube, sería injusto y arbitrario, y podríamos perder nuestra oportunidad de recibir al Señor. Sí. Mi padre frunció el ceño sin decir nada, y entonces me interrumpió con enfado. ¡Ya basta! Leo la Biblia desde pequeño y sirvo al Señor. ¿No sé yo más que tú? ¿Qué sabes tú con 3 años en la escuela de teología? Era claro que no podía calmarse y que mi comunicación cayó en saco roto. Regresé a mi habitación. Lo intenté unas cuantas veces más después, pero no entraba en razón e incluso dijo: el creer en el Señor es suficiente. Cállate o vete de esta casa. Me sorprendió y me disgustó que dijese eso. Él sirvió al Señor por mucho tiempo y siempre fue afectuoso y humilde. Había ansiado la venida del Señor y ahora que Él estaba aquí, mi padre se aferraba a la Biblia, literalmente, sin analizar, y hasta se enfureció. Sentí que mi padre era muy testarudo. Me sentí frustrado y perdí la confianza en compartir el Evangelio cuando veía a mi padre tan versado en la Biblia, pero aferrado a sus nociones. Cuando algunos hermanos y hermanas
lo descubrieron, me enviaron estas palabras de Dios para animarme. ¿Eres consciente de la carga que llevas a cuestas de tu comisión y responsabilidad? ¿Dónde está tu sentido de esta histórica misión? ¿Cómo servirás adecuadamente como un señor en la próxima era? ¿Tienes arraigado tu sentido de señorío? ¿Cómo explicarías al Señor de todas las cosas? ¿Es realmente el Señor de toda criatura viviente y de todo el mundo material? ¿Qué planes tienes para el progreso de la siguiente fase de la obra? ¿Cuántas personas te esperan como su pastor? ¿Es pesada tu tarea? Son pobres, patéticos, ciegos, están confundidos, lamentándose en las tinieblas. ¿Dónde está el camino? ¿Cómo anhelan que la luz, como una estrella fugaz, descienda repentinamente y disperse las fuerzas de la oscuridad que han oprimido a los hombres durante tantos años? ¿Quién puede conocer la totalidad de la ansiedad con la que esperan y cómo anhelan eso día y noche? Incluso cuando la luz les pase por delante, esos que sufren profundamente permanecen encarcelados en una mazmorra oscura, sin esperanza de liberación. ¿Cuándo dejarán de llorar? Es terrible la desgracia de estos espíritus frágiles que nunca han tenido reposo. Llevan mucho tiempo atrapados por cuerdas despiadadas y la historia congelada. ¿Y quién ha oído sus gemidos? ¿Quién ha contemplado sus rostros miserables? ¿Has pensado alguna vez cuán afligido e inquieto está el corazón de Dios? ¿Cómo Él puede soportar ver a la humanidad inocente, la que Él creó, sufriendo ese tormento? Después de todo, los seres humanos son víctimas envenenadas. Y aunque han sobrevivido hasta hoy, ¿quién habría pensado que el maligno envenenó a la humanidad hace mucho? ¿Olvidaste que también eres una víctima? ¿No estás dispuesto a esforzarte por salvar a esos sobrevivientes por tu amor a Dios? ¿No estás dispuesto a dedicar todas tus fuerzas para retribuir a Dios que ama a la humanidad como a su propia carne y sangre? Amén. Las palabras de Dios realmente me animaron. Muchas personas no conocen la obra de Dios y se ahogan en nociones religiosas y no investigan la noticia del regreso del Señor. Están en la oscuridad sin la palabra de Dios. Sí, Así sí. es, sí. Tuve la gran suerte de oír la palabra de Dios y seguir las huellas del Cordero. Y tengo la responsabilidad de compartirles el Evangelio del Reino. Amén. Entonces podrán oír la voz de Dios y ser llevados ante su trono y ser purificados y salvados a través de las palabras de Dios. Es Sí, cierto. sí. Esto es coherente con la voluntad de Dios. Amén. Amén. Mi padre fue un verdadero creyente durante mucho tiempo, anhelando siempre el regreso del Señor, pero estaba demasiado atado a las nociones religiosas y no podía aceptarlo de inmediato. Sí. Yo debía confiar en Dios, insistiéndole sobre la obra de los últimos días y cumplir con mi deber. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La actitud de mi padre se suavizó un poco al quinto día, por lo que seguí compartiendo el testimonio de la obra del juicio de Dios. Sí, sí. Dijo sombríamente: nuestra fe está en el Señor Jesús. Creer en nuestro corazón y confesar con la boca es ser salvado por la fe. El Señor asumió nuestros pecados y cuando Él venga nos llevará a su reino. No requerimos que Dios venga a juzgarnos. Le compartí la enseñanza de que nuestros pecados son perdonados por la fe en el Señor. Pero seguimos pecando y confesándonos. No estamos libres del pecado. Y dije: papá, piénsalo, le dices a la gente que sea humilde y paciente, y eres gentil con los demás, pero en casa te enfadas con mamá y discutes mucho con ella. No eres consecuente. Sí, así es. Me interrumpió furiosamente y no me dejó decir nada más. Al día siguiente, encontré otra oportunidad de compartir con él. Papá, el Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos. No soy tu enemigo, sino tu hijo. Solo te cuento los hechos de la obra y venida del Señor. Y tú ni los buscas y pierdes los estribos. Eso no es ser tolerante. Sé que no quieres enojarte, pero es porque nuestra naturaleza pecadora no ha sido resuelta y no podemos evitar la rabia al reprochar a la gente. Así es. La Biblia dice: buscad la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Amén. El Señor Jesús también dijo, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Amén. Esto es realmente claro. El Señor es santo, y quien no sea santo no podrá verlo. Pecamos constantemente, y no somos santos, pero ni de lejos. ¿Cómo entraremos en el reino de Dios? Sí. El Señor Jesús profetizó su regreso muchas veces, y expresaría verdades y haría la obra del juicio para purificar y salvar a la humanidad y llevarnos al reino. Tal como dijo el Señor Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. El Señor ha regresado y declara todas las verdades que purifican y salvan a la humanidad. Realiza la obra del juicio para resolver nuestra naturaleza pecadora. Amén. Solo podemos entrar en el reino de Dios al purificar nuestra corrupción a través del juicio. Amén. Le aconsejé, papá, debemos buscar humildemente la obra de Dios de los últimos días. Solo lee las palabras de Dios Todopoderoso y comprueba si es la voz de Dios. No querrás perderte la venida del Señor. Así es. Así es. Así es. Quise mostrarle un breve sketch sobre el Evangelio, pero se negó a verlo. Sabía mucho sobre la Biblia y había hecho algunas cosas buenas. Daba a los pobres y ayudó a otros estando corto de dinero. Y dejó a la iglesia utilizar su vivienda gratis. Pero al enfrentarse a la nueva obra de Dios, tercamente se aferraba a sus nociones y se negaba a buscarla. Me recordó a los fariseos. Temía que mi padre se opondría a Dios al igual que ellos, perdiendo la salvación de Dios. Le advertí, diciéndole, los fariseos conocían las Escrituras y parecían devotos, pero no conocían al Señor. Su obra no encajaba con sus nociones, y no buscaban con corazón humilde, sino apegados a la Escritura, se le opusieron, lo condenaron, lo crucificaron y recibieron el castigo de Dios. Sí. Me interrumpió. Antes de terminar, ¿te refieres a mí? ¿Acaso me llamas fariseo? Tuve que responder rápido, papá, no te llamo fariseo. Es que no quiero que sigas ese camino de servir a Dios oponiéndote a Él. Exacto. Has esperado el regreso del Señor desde hace muchos años, pero ahora que Él está aquí, no lo buscas con humildad. Estás apegado a las Escrituras, a tus nociones, y no lo aceptas. Si miramos la obra de Dios de los últimos días así, nos condenará Dios igual que a los fariseos y perderemos la salvación. Sí. Sí. La obra del juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días es la última y más importante obra de Dios para salvar a la humanidad. Muy pronto llegará a su fin. Ya creó un grupo de vencedores antes de los desastres, que pronto estarán sobre nosotros. Si no aceptamos su juicio y su purificación, cuando lleguen los desastres, todo será llanto y rechinar de dientes. Sí. Eso hizo enojar a mi padre aún más. Se levantó y dijo, «Basta, fue suficiente. Si sigues hablando, desde hoy ya no serás mi hijo. Fuera de esta casa ahora». Oírle decir esto fue, para mí, un gran pesar. Mi padre y yo teníamos una relación muy cercana. Teníamos conversaciones íntimas, leíamos la Biblia y buscábamos la voluntad de Dios. Me enseñó a ser paciente, tolerante, humilde y obediente. Jamás imaginé que me echaría y me vería como un enemigo por dar testimonio de la obra de Dios de los últimos días. Siguiendo su ejemplo, mi familia me trataba fríamente. Me sentía solitario y desamparado. Y al respecto, les envié un mensaje a los hermanos y hermanas. Y me enviaron un pasaje de las palabras de Dios. Vamos a leerlo. Genial. Sí. La difusión del Evangelio es deber y obligación de todos. En cualquier momento,
independientemente de lo que oigamos o veamos, o del tipo de tratamiento que recibamos, siempre debemos persistir en la responsabilidad de difundir el Evangelio. No podemos renunciar a este deber por debilidad. Difundir el Evangelio no es nada fácil, está lleno de peligros. Al predicarlo, no enfrentarás ángeles o extraterrestres, ni robots. Será la humanidad malvada y corrupta, demonios vivientes, bestias. La humanidad que sobrevive en la perversidad, hondamente corrompida por Satanás y enfrentada a Dios. Sí. Así que, al predicar el Evangelio hay, en verdad, todo tipo de peligros. Y ni hablar de las mezquinas calumnias, burlas y malentendidos que abundan. Si realmente consideras que difundir el Evangelio es una responsabilidad, una obligación y tu deber, entonces serás capaz de considerar estas cosas y manejarlas correctamente, sin renunciar a tu responsabilidad y obligación y desviarte de tu intención original de difundir el Evangelio y dar testimonio de Dios, pues es tu deber. Amén. ¿Cómo se entiende este deber? El valor y la responsabilidad principal de tu vida radica en la difusión tanto de la buena nueva, de la obra de Dios en los últimos días, como del Evangelio de su obra. Amén. Gracias a Dios. Las palabras de Dios me animaron mucho. Y que te rechacen cuando compartes el Evangelio es muy común. Así es. Las personas están corrompidas por Satanás y no aman la verdad. Son arrogantes, atascadas en sus propias nociones. No podía abandonar mi deber y mi responsabilidad frente a las dificultades. Muy cierto. Pensé en Pedro, viajando por el mundo para difundir el Evangelio. Fue juzgado, castigado, puesto a prueba, y Dios lo perfeccionó. Vivió una vida importante. Yo debía ser como Pedro, cumplir mi deber y difundir el Evangelio de Dios, aunque sufriera o mi familia no me comprendiera. Amén. Gracias a Dios. Hice mi equipaje y me preparé en la mañana para irme. Mi padre dijo, puedes quedarte si así lo quieres, pero deja de predicar el camino del Dios Todopoderoso. Y respondí decidido, papá, sabes que siempre quise servir al Señor. Fui a la escuela de teología para aprender la Biblia y retribuir el amor de Dios. Sí. Así es, sí. Pero leí la Biblia muchas veces, sin obtener ninguna verdad. Me sentía cada vez más sediento espiritualmente. Hice algunas buenas acciones y ayudé al prójimo, pero no ayudaba a compañeros con verdadera necesidad. Me ponía enfrente en los servicios matinales y vespertinos para que me vieran. Estaba celoso de hermanos y hermanas en mi grupo que sabían tocar instrumentos musicales. Yo solo sabía cantar. Envidiaba a quienes obtenían mejores notas en los exámenes que yo. No podía controlar los pensamientos malignos. Sencillamente no podía huir del pecado. Era algo muy doloroso. Hallé, finalmente, respuestas con las palabras de Dios Todopoderoso. Los pecados no son perdonados por nuestra fe en el Señor, pero nuestra naturaleza pecaminosa no se ha resuelto. Sí. Aceptar el juicio de Dios de los últimos días es la única forma de purificarse y entrar en su reino. Oí la voz de Dios y sé que ha venido el Señor. El reino descendió. Tengo el deber de compartir el evangelio del reino con más gente. Así que no pienso defraudar a Dios. Gracias a Dios. No parecía tan severo después de oírme, solo un poco disgustado. Y me dijo, puedes irte. Oraré por ti. Si Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado, lo aceptaré. Pero si eres tú quien se equivoca, tendrás que volver. Me alojé en una pequeña pensión y trabajé para ganarme la vida mientras compartía el Evangelio. Oraba todo el tiempo, poniendo a mi familia en las manos de Dios. Mi padre me llamó 2 semanas después y me preguntó cómo estaba. Me dijo que lamentaba mucho haber reñido conmigo,
que él siempre dice que debemos ser humildes, pero conmigo se enfadó y no respetó los mandamientos del Señor. Y dijo, vuelve. Quiero saber más sobre la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Gracias a Dios. Me sorprendió mucho y me emocionó oírle decir eso. Se había resistido mucho a la nueva obra de Dios, pero ahora se esforzaba en buscar. Sabía que Dios había oído mis oraciones. Amén. Ofrecí mis gracias y alabanzas a Dios. Gracias a Dios. De vuelta a casa, mi padre me dijo, no podía dormir después de que te fuiste. Todo lo que dijiste estaba en mi mente día y noche. Estuve orando y consultando las Escrituras. Y realmente ahí dice que Dios hará la obra del juicio en los últimos días, que el Señor vendrá a medianoche en secreto, como el Hijo del Hombre, tocando puertas. Sus ovejas oirán su voz. Y solo las vírgenes prudentes oirán la voz de Dios, y las vírgenes imprudentes no lo harán. Creo que tenías razón. No lo escuché antes, pero está en la Biblia, y los hechos coinciden con las profecías de la llegada del Señor. Si el Señor Jesús ha regresado, es un gran acontecimiento. Debo investigarlo. Gracias a Dios. Dijo además, temo convertirme en un fariseo y perder la salvación de Dios. Necesito buscar la verdad sobre la obra de Dios de los últimos días. Entonces me hizo una pregunta. El Señor Jesús nos redimió con su crucifixión y tomó nuestros pecados. No nos ve pecadores. Y cuando Él venga, iremos directo al cielo. ¿Por qué tiene que hacer esta etapa de la obra de juicio? Me sentí muy feliz al ver que mi padre estaba comprendiendo e investigaba. Para responder su pregunta, vimos una secuencia de la película Canción de Victoria, titulada ¿Por qué el Señor vuelve a hacer la obra del juicio en los últimos días? La hermana que sale allí lee 2 fragmentos de las palabras de Dios Todopoderoso. Vamos a verlo. Sí. Dios Todopoderoso dice: antes de que el hombre fuera redimido, muchos de los venenos de Satanás ya habían sido plantados en su interior. Y después de miles de años de ser corrompido por Satanás, el hombre ya tiene dentro de sí una naturaleza establecida que se resiste a Dios. Por tanto, cuando el hombre ha sido redimido, no se trata más que de un caso de redención en el que se le ha comprado por un alto precio. Pero la naturaleza venenosa que existe en su interior no se ha eliminado. El hombre que está tan contaminado debe pasar por un cambio antes de volverse digno de servir a Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado. Por medio del juicio y el castigo, por la palabra, así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser purificado. En lugar de considerar que esta etapa de la obra es la de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. En verdad, esta etapa es la de la conquista, así como la segunda etapa en la obra de la salvación. El hombre llega a ser ganado por Dios por medio del juicio y el castigo por la palabra. Y es por medio del uso de la palabra para refinar, juzgar y revelar que todas las impurezas, las nociones, los motivos y las aspiraciones individuales dentro del corazón del hombre se revelan completamente. Los pecados del hombre podían ser perdonados por medio de la ofrenda por el pecado, pero en lo que se refiere a cómo puede lograrse que el hombre no peque más y cómo puede extirparse por completo y transformarse su naturaleza pecaminosa, Él no tiene forma de resolver este problema. Los pecados del hombre fueron perdonados, y esto es gracias a la obra de crucifixión de Dios. Pero el hombre siguió viviendo en su viejo carácter satánico corrupto del pasado. Así pues, el hombre debe ser completamente salvado de su carácter satánico, corrupto, para que su naturaleza pecadora le sea completamente extirpada y no se desarrolle más, permitiendo así que el carácter del hombre se transforme.
Esto requeriría que el hombre entendiera la senda del crecimiento en la vida, el camino de la vida y el camino del cambio de su carácter. También requeriría que el hombre actuara de acuerdo con esa senda, de forma que su carácter pueda ser cambiado gradualmente y él pueda vivir bajo el brillo de la luz y pueda ser conforme a la voluntad de Dios, despojarse de su carácter satánico corrupto y liberarse de la influencia satánica de las tinieblas, emergiendo así totalmente del pecado. Solo entonces recibirá el hombre la salvación completa. Amén. Amén. Luego compartió esta comunicación. La obra de redención del Señor Jesús en la era de la gracia perdonó los pecados del hombre, pero nuestra naturaleza pecadora permaneció. Nuestra naturaleza y nuestro carácter satánico están tan arraigados en nuestros corazones que se convirtieron en nuestras vidas. Sí. Por eso no podemos evitar pecar y resistirnos a Dios. Nuestra naturaleza satánica es la raíz de eso. Lo es. Dios puede perdonar nuestros pecados, pero nuestra naturaleza pecaminosa es profunda y hace mucho que se convirtió en nuestra vida. Eso no se perdona. Por eso Dios debe juzgarnos y castigarnos para salvarnos por completo de nuestra naturaleza satánica. Sí. Dios hace la obra del juicio de los últimos días por la naturaleza y el carácter satánicos que hay dentro de nuestra humanidad corrupta. Amén. Entonces la hermana dijo, es posible que se pregunten, si esto solo puede solucionarse a través del juicio y el castigo. Y si pagamos un precio y sometemos nuestro cuerpo a la moderación, ¿se resolverá esa naturaleza satánica? Claro que no. Tal como dijo Pablo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Todos hemos vivido una experiencia así. Así es. Hemos sufrido y sometido a nuestro cuerpo para huir del pecado y trascender la carne. Pero ¿quién ha vencido a Satanás y se ha sometido realmente a Dios? Casi nadie. Sí. Esto demuestra que, dejados a nuestra suerte, no podemos resolver nuestra naturaleza satánica. Es cierto. Debemos someternos al juicio, al castigo, a las pruebas y al refinamiento de Dios. Amén. Así es. Y siguió diciendo, basado en la obra de redención del Señor Jesús en los últimos días, Dios Todopoderoso nos juzga y castiga. Expresa todas las verdades que nos purifican y salvan, y revela los misterios de su obra de gestión de 6,000 años, como la verdadera historia de su obra en las eras de la ley, la gracia y del reino, y lo alcanzado en cada una. El significado de su juicio en los últimos días y de sus nombres, el misterio de la encarnación, la historia real de la Biblia, cómo Él termina la era, cómo el reino de Cristo ve la luz, y el resultado de cada especie de persona. También expone la raíz del mal, la oscuridad en el mundo y la corrupción satánica de la humanidad. Expone y juzga nuestra naturaleza y carácter satánicos que se oponen a Dios. Llevamos años bajo el juicio y castigo de las palabras de Dios, comprendiendo nuestra naturaleza satánica persistente. ¿Qué venenos y carácter están dentro de nuestra naturaleza satánica? Y viendo la verdad de cómo Satanás nos ha corrompido, empezamos a entender el carácter justo e inofendible de Dios. Postrándonos ante Él, lamentándonos y despreciándonos, empezamos a practicar la verdad y a vivir según las palabras de Dios. Y así nuestro carácter corrupto cambia y se purifica lentamente. Mentimos, pecamos y nos resistimos menos a Dios. Sí. Todo se debe al juicio de Dios de los últimos días. Solo la obra del juicio de Dios Todopoderoso puede purificar y salvar al hombre completamente. Es un hecho. Gracias a Dios. Amén. Mi padre lo vio todo atentamente. Habló poco, pero dijo con sinceridad. Ahora comprendo. Quiero examinar la obra de Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Le entregué un ejemplar del libro Las ovejas de Dios oyen la voz de Dios. Y empezó a leer las palabras de Dios Todopoderoso cada mañana. A veces lo comparaba con la Biblia. Pero al cabo de un tiempo, dijo que las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios, que es el Señor Jesús retornado y aceptó su obra de los últimos días. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Genial. Sí. Y después, nuestro antiguo pastor supo que mi padre aceptó la obra de Dios Todopoderoso. Y vino con un misionero y otro colaborador a detenerlo.
Él dio testimonio de la obra de Dios de los últimos días y dijo severo: he servido al Señor durante años, conozco bien la Biblia y parezco devoto y fiel, pero no busqué la verdad cuando oí que el Señor volvió. Ignoraba las profecías bíblicas del regreso del Señor y su obra del juicio en los últimos días, y hasta eché a mi hijo de mi casa cuando compartió el Evangelio conmigo. Soy muy rebelde. Creía entender la Biblia bien y nadie podía contradecirme, pero al leer las palabras de Dios Todopoderoso, realmente me conmoví. Ahora comprendo que solo quien busca la verdad puede oír la voz de Dios y ganar su salvación en los últimos días. Amén. Amén. Al oír su confesión y recordar su resistencia a la nueva obra de Dios, me saltaron las lágrimas. Di gracias a Dios desde el fondo de mi corazón. Vi que realmente las palabras de Dios son la verdad y conquistan los corazones. Amén. Por firmes que sean las nociones religiosas o por rebelde, que sea un carácter. Si se busca y se lee la palabra de Dios, se oirá la voz de Dios y se verá su aparición. Tal como dijo el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. Mi familia, los 7 aceptamos la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Tengo mucha más confianza para compartir el Evangelio. Amén. Estupendo. Demos gracias a Dios. Sí, sí.